Hoy está planteado una actividad muy especial para nosotros. Vamos a hacer la presentación del libro que ha escrito Cristian Arad y que, bueno, incluso ahora, antes, cuando lo vi al llegar, comentamos incluso la idea del nombre, del título del libro, y él me explicaba el agregado del caso de Mariano Ferreira, incluso del editorial, con la idea de, digamos, destacar eso, pero ustedes, aquellos que tienen el libro o aquellos que lo van a tener, van a poder encontrarse con un desarrollo más general de lo que tiene que ver la política de tercerizaciones en Argentina y en el mundo. Y para esto, bueno, le hemos pedido y obviamente le agradecemos enormemente a Bernardo Ekman para que lo pueda leer y para que pueda hacer una crítica. Así que, bueno, vamos a contar con el comentario del libro de Bernardo y con una intervención del propio autor, Cristian Arad, sobre el libro, y abrimos un debate entre todos para poder colectivizar bueno, las experiencias sobre este tema. Así que, bueno, Bernardo, sí. Primero les agradezco yo a ustedes, tanto a Fernando Medina, quien me alcanzó el libro y me planteó esta posibilidad de presentarlo, a Cristian Arad, su autor, ¿no? Pues seguramente estuvo conversado previamente, de llevarlo adelante de este modo. Y les voy a ser franco, y me llevé una más que grata sorpresa, un libro que, más allá del caso Mariano Ferreira, que nos estremeció por la frialdad de cómo se planificó su asesinato y lo que pudo ser una mayor tragedia por la cantidad de heridos que provocaron la patota sindical de Pedraza, me parece que el libro debe ser una lectura casi obligada para entender los procesos económicos, sociales y políticos desde los albores del capitalismo, ¿no? Con una facilidad, a mi criterio, asombrosa, porque a veces es difícil entender libros en los cuales habla del comienzo del capitalismo, de la división del trabajo, ¿no? Uno, si ve El Capital de Marx, no son libros fáciles de entender. Hay que verdaderamente, no digo hacer un curso, pero sí estar preparado académicamente para poder entenderlo, ¿no? Y este libro, como decía antes, con una facilidad asombrosa, su autor Cristian Arad nos introduce en los laberintos de este proceso por el cual se van entrelazando con la actualidad en un ida y vuelta permanente, donde la división del trabajo nos va introduciendo en la tercerización de ayer y de hoy, que después del asesinato de Ferreira dejó en evidencia un sistema económico unido a una burocracia sindical que solo busca una superrentabilidad económica, y está bien claro su interés que defienden sindicalistas como Pedraza, de la talla de Pedraza. El camino es sinuoso, especialmente para la clase trabajadora. Creo que la historia lo ha demostrado de este modo. Su andar está lleno de escollos y a menudo termina con sangre de trabajadores, de tercializados y de excluidos del sistema, ¿no? Un capítulo justamente del libro está dedicado a los muchos luchadores a vuelta de la democracia que han sido asesinados por represiones policiales y en algunos otros casos por peleas y o ajustes dentro de los mismos sindicatos, ¿no? Otro tema de análisis es la destrucción del sistema ferroviario, uno de los temas que también plantea muy bien Cristian Arad, apoyado por supuesto por el sindicalismo que dice defender a los trabajadores y que permitieron el desguace de uno de los sistemas ferroviarios, me parece, más importantes de América Latina, haciendo de muchos pueblos verdaderas aldeas fantasmas, ¿no? Eso ha sucedido y sigue sucediendo. Por último, vuelvo a agradecer al Partido Obrero, a su autor, por permitirme presentar este libro, con la esperanza de que una vez por todas se esclarezcan hechos tan dolorosos como la muerte de Mariano Ferreira. Recién hablábamos con Cristian Arad, la casualidad o no del nombre Ferreira ligado a muertes dudosas, como, bueno,
o asesinatos, mejor dicho, ¿no? Como este chico del movimiento Mocase, y creo que Ferreira también, que ha sido asesinado en este tiempo. Entonces, por último, me parece que de una vez por todas se tienen que esclarecer estos hechos tan dolorosos, como el de Mariano Ferreira y de otros muchos luchadores que aún siguen exigiendo verdad y justicia. Les agradezco esta oportunidad y gracias. Verdaderamente el libro que vale la pena leerlo para entender un proceso social y económico. Después uno puede debatir, discutir o ir a otros libros, ¿no? Para tener una grandeza y una visión más importante, pero vale la pena verdaderamente leerlo, porque creo que en forma sintética está muy bien expresado todos estos procesos. No hay ni ida y vuelta permanente, ¿no? Arranca por el capitalismo, vuelve a la actualidad, vuelve para atrás, el peronismo, la vuelta a la democracia. Creo que vale la pena. Y bueno, yo les agradezco a ustedes la presencia y desde ya las palabras quien se ha tomado el trabajo de leer el libro y de emitir una opinión sobre él, ¿no es cierto? Y yo que les quiero decir una cosa, que es la siguiente. Un libro, en un punto, es una elaboración colectiva y la continuidad de un pensamiento, de una línea de razonamiento que viene de antes. Si ustedes piensan que este tema de la tercerización, cuando surgió un poco la palabra tercerización a la consideración, ¿no es cierto?, de la gente, a raíz de la muerte de Mariano Ferreira, era porque un trabajador permanente de planta en el ferrocarril ganaba 5.900 pesos y un trabajador tercerizado que hacía exactamente la misma función ganaba 2.980. Digamos, la desigualdad era absolutamente evidente. Y si uno lo piensa, la lucha de que por igual trabajo tiene que haber un mismo salario es una lucha que no la inventamos nosotros. La inventó la primera internacional hace más de 100 años. Es decir, forma parte de un patrimonio colectivo de los que nos orientaron, nos educaron, crearon organizaciones para defender ese concepto. Entonces, esto me parece importante porque cuando él decía un poco la facilidad con la cual él leyó, digamos, este proceso social, bueno, también tiene que ver con el hecho de que somos continuadores de una escuela y al mismo tiempo, de alguna manera, está pensada la obra como un arma de formación. Esta es la idea. Entonces, siempre un autor, pienso yo que este es mi primer libro en este aspecto, uno piensa, cuando va a escribir algo, siempre en quién lo va a leer. Es decir, uno se mentaliza en función de a quién va a dirigir algo. Y en ese punto, digamos, mi especulación era que un joven tercerizado, de aquellos que salió a defender Mariano Ferreira, pudiera comprender el proceso social que llevó al crimen. No tanto, digamos, el juicio del crimen o las instancias del crimen, no, el proceso social que lleva al crimen. Y esto me parece que es inmensamente formativo porque, primera cuestión, ¿qué es la tercerización? En inglés van a encontrar una palabra que se llama outsourcing, que es externalización. Es decir, una empresa externaliza parte de su producción a otras empresas. Uno podría decir, bueno, finalmente hay gente que se especializa en algo y que de alguna manera, ¿no es cierto?, digamos, esa especialización lleva a que se diferencie ese sector de trabajadores, ¿está? Y entonces en esa especialización hay cierta capacidad técnica o hay cierto lugar en la producción que lo diferencia del resto. Pero si yo vuelvo al ejemplo original de ese obrero ferroviario que gana 2.000 o ganaba 2.980 pesos contra los 5.900 de la planta permanente, ahí no había ninguna especialización. El trabajador que estaba en la planta permanente hacía exactamente el mismo trabajo que el que hacía la función, digamos, en la planta tercerizada, en una empresa cooperativa que a su vez estaba armada por la burocracia sindical y que estaba patrocinada por una unión de transitoria de empresas donde estaba la patria contratista,
que se beneficia de los subsidios y de los negocios con los cuales, digamos, se hace andar el ferrocarril en las condiciones penosas en las cuales anda. Ahora, uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad en ese punto, digamos, es que al trabajador que se lo somete a la condición de tercerización, no es solamente que va a ganar menos que el otro, y entonces ya ahí el capitalista se está ahorrando una diferencia salarial. No, lo más importante es que destruye el colectivo de trabajadores. Porque imagínense que esto sea una fábrica, ¿no es cierto? Y que somos todos parte, supónganse, de una industria textil. Y lógicamente estamos el operario que entró primero, el peón que entró antes, ¿no es cierto? Y el operario calificado textil en un mismo convenio. Bueno, forma parte de una unidad de trabajo, de deliberación, de discusión cuando viene el convenio, de quién va a discutir la categoría para el más experimentado. Pero si viene la tercerización, nosotros agarramos y una fracción de este colectivo la sacamos de esa relación laboral y la sometemos a otra condición laboral en la cual directamente con una subcontratista, que en muchos casos puede ser una empresa armada por la propia empresa matriz, armo ese servicio de tercerización. Entonces, la gran ventaja para el capital es lo que se llama la fragmentación de la unión de trabajadores. A mí me sorprendió que en la planta esta, a la cual ha ido muchas veces Cristina Kirchner, la planta Peugeot de Casero, que era la vieja planta de Fiat, que ahora es una planta de Peugeot y de Citroën, los contratistas internos, no le estoy hablando de contratistas externos, digamos, que fabricaran autopartes, no, dentro de la línea de producción, la cantidad de empresas tercerizadas que se hacían cargo de distintas funciones en la cadena de producción eran innumerables. Y entonces la empresa tiene una relación salarial y de condición de trabajo y de convenio distinta a lo que fue la unidad preexistente de esa empresa. Y entonces yo por ahí tenía en una misma empresa el convenio de la Unión Obrera Metalúrgica, el convenio de empleados de comercio, que era un convenio menor al que establecía la Unión Obrera Metalúrgica, y un convenio de la UOCRA que establecía también un salario menor y condiciones laborales menores. Entonces, en este punto, digamos, el propósito fundamental es el tema de esta fragmentación del trabajador, de la unidad que el trabajador tiene en su lugar de trabajo. Y en este punto, esto se ha convertido en una cuestión tan importante y estratégica para el empresariado, que a mí me llamó mucho la atención una declaración que hizo Paolo Roca, creo que 15 días después que murió Mariano Ferreira, cuando de alguna manera el tema de la tercerización se estaba discutiendo, digamos, en los programas, en los medios. Y entonces Paolo Roca, en un coloquio de la Unión Industrial, dijo: el tema de la tercerización, más o menos yo se lo digo en los términos que uno aprendió en ese momento, la tercerización es innegociable porque hace a una cuestión de costo laboral. Me llamó la atención porque pocas veces un empresario hablaba con tanta franqueza, no sé si se entiende, con digamos, cuando en otros casos tratan hasta cierto punto de edulcorar o de cambiar el mensaje. Y es una especie que Paolo Roca, porque uno dice Paolo Roca, ¿qué es Paolo Roca? Paolo Roca es el actual capo de Techin, de Tenaris, digamos, lo que se le llama ahora el CEO. Cuando ustedes ven la palabra CEO, es el ejecutivo máximo del complejo Techin, Tenaris, que acaba de comprarse, para que ustedes sepan, lo van a ver en los diarios de hoy y de ayer, a uno de los grandes complejos cirúrgicos brasileños, Usiminas, con lo cual se convierte casi, les diría, en un consorcio de importancia mundial, porque está asociado Usiminas a Nippon Steel, un gran pulpo japonés. Entonces, imagínense que en la dimensión de nuestro empresariado, Paolo Roca, digamos, es una figura de mucha talla. Y además, Paolo Roca, digamos, es la familia Roca. Esto, digamos, para entender cuando alguien habla, es decir, porque el primer Roca era Agostino Roca,
que fundó la empresa Techin basándose en una política también de subsidios o de beneficio del Estado que en su momento le otorgó Perón. Entonces cuando habla Roca, habla la familia Roca, que es la familia emblemática de la burguesía nacional argentina. No sé si se entiende, no es que habló un empresario plástico de una pequeña empresa, no. Habla la figura consular de la burguesía. El tipo dice, la tercerización no es negociable, porque es una cuestión de costo laboral. Entonces, esa definición en realidad plantea muchas cuestiones, pero era una especie de voz de mando para el conjunto del empresariado y para el propio gobierno. Y por esos días, llevado también por lo que significaba la conmoción del asesinato de Mariano Ferreira, Recalde, a instancias de la dirección de la CGT, de la burocracia de la CGT, presenta un proyecto al Parlamento y lo presenta como el proyecto del fin de la tercerización. Este proyecto no planteaba el fin de la tercerización, no impedía subcontratar o contratar con estas características que yo les estoy contando. Simplemente lo que decía es que si en un lugar de trabajo o en una dependencia anexa, ¿no es cierto?, había trabajadores que estaban reglados por un convenio inferior al convenio mejor pago de este lugar, el trabajador ese que estaba con un salario inferior al mejor pago debía cobrar el salario mejor. ¿Está claro? Nivelaba hacia arriba. No es que impedía la subcontratación, supónganse, si la empresa proveedora de servicios estaba más lejos. Es decir, que por lo tanto era un choque limitado en relación a la tercerización. El gobierno de Cristina Kirchner lo dejó caer a los 15 días y nunca más se habló del tema de la tercerización en este país. Por lo cual la palabra tercerización, hasta cierto punto, que recién hablábamos del tema del lenguaje, es una de las palabras que trata de que el pueblo, el trabajador, se olvide, no sé si se entiende, ¿está claro? Y de alguna manera olvide su significado. Y lo realmente me parece apasionante de este tema de la tercerización es que en esto que contaba aquí quien me presentó, el origen, es decir, la tercerización estuvo en el origen del capitalismo. Porque cuando, digamos, un capitalista puso un taller y reunió a operarios en ese taller, porque el principio del capitalismo es no sé si se entiende, distintos procesos productivos que hacía el artesano en forma separada con sus aprendices, los reúne en una fábrica, ¿está claro? Pero en muchos casos, los que comenzaban ese proceso de producción industrial eran familias que formaban parte del artesanado arruinado, pero que trabajaban como familia en determinado emprendimiento. Y entonces el capitalista hacía un acuerdo con esa persona que era la cabeza de un grupo, la cabeza de un contratista que a su vez él arreglaba las condiciones de trabajo y de pago con sus contratados. ¿Se entiende? Es decir, que en el origen del capitalismo, cuando se estaba formando de alguna manera la clase obrera, la característica era la tercerización. Esto fue tan avanzado en el tiempo que hasta ustedes van a encontrar experiencias en el movimiento obrero mundial hasta 1900 y pico de fenómenos, digamos, de fábricas donde está toda esta presente esta tercerización. Pero este proceso se va anulando cuando el capitalismo ingresa en un periodo de lo que ellos llaman la administración de la línea de producción, digamos, completa, científica, que es lo que ustedes van a encontrar una palabra que se llama Fordismo, que trata de identificar eso. Ya en ese sistema fabril no tiene sentido la tercerización, porque lo que impone de alguna manera es la idea de una unidad de mando total de la empresa, ¿está claro? Por lo tanto, en un periodo 1940-1950, la tercerización pasa a ser un fenómeno absolutamente marginal. Entonces la pregunta que de alguna manera trata de responder el libro es la siguiente: ¿por qué razón? Si en el año 45 la tercerización había pasado a ser un fenómeno marginal, en el 75 comienza a cobrar fuerza de nuevo. Y la única explicación es que la crisis capitalista internacional lleva a los capitalistas a plantearse el tema de esto que decía Pablo Roca, el costo laboral. ¿Está claro? Porque como hay
un empobrecimiento en determinado proceso del ciclo capitalista y hay una lucha feroz de los pulpos para ver quién se sostiene en medio de la crisis se trata de trasladar eso al trabajador, y ahí está el tema del costo laboral. Entonces ustedes van a ver un fenómeno que es novedoso, que es que por primera vez los grandes países capitalistas trasladan empresas a países donde el salario es menor. A ver, vamos a concentrarnos en esto para tener un ejemplo. En la Argentina, un momento en el cual, 1958, que a los más grandes se recordarán de ese periodo, y te miro a vos, en el 58 viene Frondizi y autoriza la erradicación de empresas automotrices. ¿Está claro? Yankees, pues cuando se instala la Renault, no sé si se entiende, la Scania, bueno, hay una serie de empresas, como 9 empresas, ¿sí? Estas empresas no es que, a ver, producían para otro lugar que no fuese el mercado interno argentino, tenían barreras arancelarias, tenían subsidios del Estado, y entonces aunque produjeran pocos coches, tenían asegurado un determinado beneficio. ¿Está claro? Sin embargo, lo que pasa a partir del 75 no es eso, no. Una empresa que produce pantalones en Frankfurt, Alemania, traslada la empresa de Frankfurt, Alemania, ¿no es cierto?, a Turquía o a China y deslocaliza esa empresa. El trabajador de Frankfurt queda desocupado y el trabajador chino o turco produce los pantalones que antes se producían en Alemania a un costo que es un 4 o 5% menor al que se pagaba en Alemania. ¿Se entiende esto? Si ustedes lo miran por un minuto, este fenómeno a escala mundial, digamos, este fenómeno inmenso de deslocalización, ustedes tienen que llegar a una conclusión que está puesta en algún texto que escribimos sobre la cuestión internacional, que es que China es una gran tercerizada. China es una gran plataforma de tercerización. Porque, ojo, cuando el capital alemán dice voy a fabricar el pantalón en Turquía o en China, no es que le traslada a Turquía o a China, si hablamos de emprendimientos industriales un poquito más complejos, la tecnología. Esto es como la Coca-Cola, no sé si se entiende. Yo puedo conceder que vos envases y distribuyas la Coca-Cola, pero la fórmula de Coca-Cola, eso es mío. No sé si se entiende, pasa como con los medicamentos, ¿está claro? Yo te puedo dar la facultad de que vos repartas el medicamento, lo vendas, lo distribuyas, pero la fórmula del medicamento está en el reservorio tecnológico de los países que nosotros llamamos los países imperialistas, los países desarrollados. ¿Se entiende todo este fenómeno? Entonces aquí hay un escenario mundial donde el capital desplaza fábricas e industrias enteras a un país donde el obrero chino gana de $2.50 a 4. Y ahora digo a 4 porque el trabajador chino, sobre la base de inmensas huelgas, en los últimos 3 años, ha hecho elevar su ingreso. No sé si se entiende. Entonces, ya no es el clásico $2 por día, sino que este aumento, digamos, se ha producido a partir de las huelgas que salieron en el movimiento obrero chino. Entonces, este fenómeno a escala mundial es un fenómeno que no enfrenta solamente ese obrero ferroviario que ganaba 2.980 pesos contra los 5.900 del trabajador de la planta permanente. ¿Se entiende? Es un fenómeno de características mundiales que tiene que enfrentar el obrero español, el obrero alemán, ¿cierto? Y también el obrero chino, porque finalmente la lucha del obrero chino por mejorar su salario forma parte por la lucha de la clase obrera china para convertir a China no en una tercerizada, sino en una potencia industrial, lo cual no lo va a obtener de la mano de los países imperialistas o de los capitalistas imperialistas, sino de que ellos forjen su propio destino. ¿Está claro? Entonces acá estamos en presencia de un fenómeno a escala, pero digamos planetaria, y no les cuento dentro del país. Por ejemplo, Techín Paolo Roca, ¿por qué dice esto? Porque si hay un pulpo que tiene un universo de tercerizadas alrededor, en Campana,
en los lugares donde está concentrado el pulpo siderúrgico, esté China. Y esto le planteo otro tema que es interesantísimo, que es lo siguiente. Ustedes a veces van a encontrar hablar a estos empresarios que son poderosísimos, hablan bien de las pequeñas y medianas empresas. Piden subsidios para las pequeñas y medianas empresas. Entonces uno se sorprende porque dice, ¿por qué razón les interesa a ellos la pequeña y mediana empresa? Porque finalmente, en un punto, no sé si se entiende, o es competencia. No, porque en muchos casos la pequeña y mediana empresa o forma parte de la misma red empresaria del grande, o es funcional a su interés. No sé si se entiende, porque justamente es el vehículo, en esto que estamos analizando, le favorece la tercerización. Entonces, el ejemplo palmario, y esto lo dio la lucha del movimiento obrero, fue el subte. En el subte, en un momento, no había ninguna rama tercerizada, todos eran obreros del subte. Como lo explico en un punto del libro del ferrocarril, mucha gente dice, bueno, la parte de higiene, limpieza de los baños del ferrocarril. En su momento, el trabajador que entraba al ferrocarril, que entraba como peón, se ocupaba, entre otras tareas, de limpiar el baño, no sé si se entiende, y después iba escalando. Función, digamos, de lo que significaba la carrera del trabajador ferroviario. Bueno, en el subte era igual, no había especializaciones específicas, formaba por todo parte de un convenio único que estaba centrado en la Unión de los Diarios Automotores. Cuando viene el proceso que se inicia con el último gobierno de Perón y luego se profundiza con la dictadura militar, llega a haber en el subte, creo no equivocarme, 9 tercerizaciones: seguridad, mantenimiento, guardias de no sé, no me acuerdo ahora, digamos, la especialización determinada. Está claro, se fragmentó ese colectivo de trabajadores, de ser 1 pasó a ser 9. Y el convenio que regía en el caso del personal de seguridad era un convenio específico del personal de seguridad. El que regía en la parte de mantenimiento era otro convenio determinado. No sé si se entiende, se fragmentó. Entonces este ejemplo me parece importante. En este punto yo le quiero dejar un lugar a lo que ustedes pregunten, por eso yo no voy a tratar de monopolizar acá el debate, sino que justamente se desenvuelve un poco la discusión. Pero yo quería decir 2 o 3 cosas que me parecen importantes, digamos, en relación a la situación actual. Para muchos de los trabajadores con los que nosotros hablamos, y los jóvenes, el gobierno que tenemos hoy es un gobierno que defiende, limitadamente o no, las reivindicaciones populares. Está claro, para un sector, que por ahí no son los que estamos acá, pero si ustedes hablan con algunos periodistas, trabajadores y jóvenes, les van a decir que este es un gobierno popular, no sé si se entiende, que trata de contemplar las aspiraciones populares. Entonces van a decir, por ejemplo, la asignación por hijo, por ejemplo, los convenios que los trabajadores hoy pueden firmar, o no. Es decir, digo, nosotros estamos viviendo en un mundo real, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el debate con ese trabajador, que además votó masivamente, o en gran medida, votó al gobierno de Cristina Kirchner, es decir, el 54% de algún lado vino. Bien. Y esto viene a cuento de que justamente cómo se ha armado ese discurso oficial del gobierno. Este es un gobierno nacionalista, caricaturesco, es un gobierno nacionalista en ese punto, pero ¿qué importa lo siguiente? Una vez Recalde, este mismo que presentó el proyecto, que después fracasó de la tercerización, en un programa dijo lo siguiente: nosotros prácticamente hemos liquidado la reforma laboral contra los trabajadores de la década del 90. Una expresión muy fuerte, porque si un gobierno, ¿no es cierto?, ha eliminado la herencia laboral del menemismo, bueno, chapó, no sé si se entiende, quiere decir que hay que saludar. Y en realidad, si ustedes lo piensan, esta afirmación es absolutamente errada y deliberadamente errada, porque por un momento, que los que tienen memoria se van a acordar, si retroceden un poquitito 10 o 15 años atrás. Primero,
no ha desaparecido en este país el trabajo en negro, que es lo más brutal en materia, digamos, no ya de desintegración del colectivo de trabajadores, sino en materia de denigración salarial y denigración de las condiciones de trabajo. Gran parte de ese trabajador en negro está en el campo. Eso no desapareció. Acá puede venir un kirchnerista y decir, pero es difícil combatir el trabajo en negro. No es difícil combatir el trabajo en negro. ¿Saben cuántos inspectores hay en la provincia de Buenos Aires para controlar todos los lugares de trabajo de la provincia de Buenos Aires? Díganme. 345. ¿Cuánto? 345. La provincia es decir, ya con esa cifra ustedes se dan cuenta de que no se quiere controlar. ¿Está claro? Además hay una cosa muy simple. Es una ley de un artículo liquidar el trabajo en negro. Una ley que diga: todo trabajador que denuncie condición de trabajo en negro tiene asegurado su empleo y su no despido por disposición del Estado. Y empresa que contrate trabajadores en negro queda automáticamente bajo la intervención del Estado. Miren qué simple, es una ley de 3 frases y un concepto. No. Si alguien tuviera voluntad, lo hace. El trabajo en negro sigue. Pero después, la tercerización es esto que yo les cuento. Y si ustedes por un momento miren lo que pasa con lo que se llama el trabajo eventual o el trabajo de agencia. ¿Qué es el trabajo de agencia? Todos ustedes, jóvenes sobre todo, lo saben. Voy a una agencia, me anoto, está claro, la agencia funciona en general con el convenio de empleados de comercio, que es uno de los más bajos, y yo meto al trabajador de agencia en la empresa que sea. ¿Ven? El mismo fenómeno bajo otra forma de la tercerización, porque yo sigo dependiendo ¿de quién? De la agencia de empleo. Por un momento piensen lo siguiente: la agencia de empleo ¿es necesaria desde el punto de vista de una producción racional? ¿Se necesita una agencia de empleo desde el punto de vista de la racionalidad de un proceso de producción? No. ¿Y la pasantía? Bueno, ahora vamos a ir a la pasantía. Está claro, la agencia de empleo no. La agencia de empleo fue creada justamente como parte de esta misma ofensiva a raíz de la crisis capitalista internacional. Y entonces dice, no, nosotros ofrecemos un servicio, porque usted necesita trabajo eventual por un periodo y nosotros le damos ese trabajo a contrato por un periodo. No. Es el armado justamente de la flexibilización laboral, de la cual forma parte de la tercerización. Porque el trabajador eventual, como su palabra lo indica, sería la excepción a la regla, el eventual. En realidad, la norma es el trabajador permanente. Y luego discuto qué es lo eventual. No sé si se entiende. ¿Qué es lo eventual? Lo eventual es lo absolutamente temporario. Y ese trabajador temporario, porque es interesante esto, uno debería preguntarse lo siguiente: si las innovaciones tecnológicas tuvieran que producir un cambio en la condición de trabajo, como que se dice, no, mirá, tecnológicamente, ¿cómo están las computadoras? Uno no puede estar con una computadora más de 5 horas. ¿Está claro por qué? Digamos, no existe la concentración suficiente. Perfecto. Ahora, esas 5 horas vos permitís que se trabaje en 5 horas, pero que se le pague el mismo salario que el trabajador bancario de su categoría debe recibirlo. Todo bien. Entonces me tenés que explicar por qué al trabajador eventual que trabaja en esa computadora un número determinado de horas se le paga menos de la mitad o la mitad del salario del trabajador bancario que corresponde a su categoría. Y el trabajador eventual y las agencias de empleo siguieron rigiendo bajo el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Y las agencias de empleo no solamente están saludadas por lo que se conoce como la derecha, sino por los gobernadores socialistas, entre comillas, que gobiernan. La legisladora Siciliani, de la bancada del Partido Socialista, considera que la política frente a las agencias de empleo no es eliminarlas,
no es en inmediato exigir que el trabajador gane el mejor salario, el mejor convenio, sino que sean reglamentadas para que alguno de los 345 inspectores que tiene el Ministerio de Trabajo de la provincia en la provincia caiga alguna vez a un lugar de trabajo para plantearse, digamos, una superación. Las pasantías, que es lo que dice ella, y les digo más. ¿Cuál es el fundamento científico? ¿Cuál es el fundamento científico del periodo de prueba? ¿Ustedes vieron que hay un periodo de prueba que está consensuado, que tiene un número determinado de días? ¿Cuál es el fundamento científico? Si yo voy a la fábrica y yo le digo, señor, yo soy tornero, usted me tomó una prueba de torneo. Si yo sirvo para torneo, usted se da cuenta, nada, que una prueba que me tome en 8 horas, porque con los métodos de aprendizaje de hoy no es necesario mucha elucubración. ¿Por qué entonces el periodo de prueba? Porque el periodo de prueba permite que yo a tantos meses te eche, tomo a otro y mantengo uno de los flancos de la precarización laboral. Entonces es falso, y esto se lo tenemos que explicar al trabajador que votó por Kirchner, al joven que está creído de que de alguna manera acá hay un gobierno nacional y popular, y que no, flaco. La herencia maldita en materia laboral del menemismo está absolutamente en pie, por una razón muy simple, porque cuando se produjo acá la crisis del 2001-2002, la burguesía le dijo lo siguiente: vamos a producir la devaluación. Con la devaluación, los salarios de $1 a $1 pasamos a 3 por 1, lógicamente que hay una devaluación del salario fenomenal. Pero la burguesía le dijo al gobierno Kirchner: yo quiero aprovechar, como con ese dólar cambiante en la relación de cambio voy a tener un gran salto exportador, yo quiero todos los beneficios de esa reactivación que va a venir. Y para tener todos los beneficios, vos no me podés sacar la reforma laboral del menemismo. Yo quiero para mí los grandes beneficios de la reactivación capitalista que va a venir por esta devaluación monstruosa que armamos en el 2001-2002. Y por eso ustedes van a encontrar que estos 10 años son los 10 años de mayor beneficio capitalista en el 75% de las ramas de industria y de servicios en este país. Una condición. Cuando hoy se habla de los subsidios, compañeros, que está en tema del subsidio, ahora eliminamos el subsidio, porque ahora sí vamos a ser justos, está claro, y le sacamos el subsidio a ese ingrato, que estaba recibiéndolo en Puerto Madero. ¿El subsidio fue una concesión para la clase obrera? No. Con el subsidio, la burguesía, el empresariado, los techines, tenían un argumento a favor para no producir una actualización del salario. Porque concretamente, no sé si me entendés, estaba el argumento de decir, bueno, en materia de transporte, en materia de gas, en materia de luz, en materia de gas, tenés la menor tarifa en Latinoamérica, tampoco me pidas un salario que se corresponda con ese nivel de gasto. Y es una falacia también, y con esto entramos y voy cerrando, el tema este famoso de que con Puerto Madero eliminamos la crisis. No, con Puerto Madero no resuelven pero ni un alfiler de la crisis, por una razón muy simple. En cifras tienen 80.000 millones de déficit de subsidios que ellos cubren todos los años y no pueden pagarlos. Entonces la pregunta que se hace alguien del gobierno es decir, ¿de dónde saco los 80.000 millones de pesos? 80.000 millones de pesos no lo voy a sacar sacando el subsidio a Puerto Madero, Recoleta, Vicente López. No. Y si ustedes lo miran por un minuto, se van a dar cuenta además que el Estado se reserva para sí la facultad de decir a quién le va a quedar el subsidio. Es decir, que vos pedís y el Estado dice a vos te corresponde. Ahorita mando al asistente social para ver si de alguna manera vos no me
está mintiendo fuera del cruzamiento de datos. No, es un tarifazo. Por esto es simple, no necesito discutir ni cifras, no sé si me entendés, no me embauques con las cifras. No, si vos tenés que cubrir 80.000 millones de pesos que hoy no podés cubrir, que es el monto anual de los subsidios, no, loco. Vos lo que estás implementando es un tarifazo. Y un tarifazo forma parte de una política de ajuste con los trabajadores. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, y con esto sí cierro, por lo siguiente: Cristina Kirchner tuvo el 54% de los votos, ¿sí? Y si ustedes lo piensan por un minuto, con esto de que los salarios tienen que arreglarse al 18%, con lo del tarifazo, con esto que les cuento de la tercerización, la que ganó la elección fue Lilita Carrió. Porque el programa que se aplica es el de Lilita Carrió. ¿Acaso Lilita Carrió no quería que se censuraran todos los subsidios y los aumentos de los servicios? Fíjense que notable. La mina que ganó con el 54%, en realidad le da el reconocimiento de la victoria a la que fue la gran derrotada de la elección. El gobierno ha tomado el programa de la oposición política patronal. Por eso van a encontrar, tómense el laburo de buscar las declaraciones de Wiener, de Lilita Carrió, de Macri, no hablemos de López Murphy, y van a encontrar una enorme unidad de opiniones sobre el tarifazo que está en marcha. Y Macri largó el impuestazo en la ciudad de Buenos Aires, y Wiener largó el impuestazo en la provincia de Santa Fe. Y entonces socialistas, macristas, carrioístas, todos unidos en la política de ajuste, en lo que después significa Club de París y demás. Finalmente, yo creo que el valor de, digamos, de este intento de batallar desde un libro por estas cuestiones que estamos analizando, tienen que ver con un fenómeno de mayor alcance, que es lo siguiente. Finalmente, los que de alguna manera formamos parte de la corriente que se expresa en este libro, somos los que, desde un lugar de la izquierda, hemos dicho que este gobierno iba a agotar su ciclo económico y político en función justamente de que no estaba dispuesto a hacer las transformaciones sociales que hubieran permitido realmente producir un viraje estratégico en el país. ¿Está claro? Y eso hasta cierto punto está siendo reconocido en dos fenómenos. Cuando nosotros tenemos estos 660.000 votos, son votos que en un punto le hemos ganado también a ese joven kirchnerista que está empezando a hacer una experiencia, a la franja más consciente de los trabajadores, ¿no es cierto?, a un sector de la izquierda que, más allá de los que estamos en este frente de izquierda, no se dejó llevar por otras corrientes que plantean una discusión en los frentes burgueses conocidos. Y entonces, de alguna manera, tenemos este fenómeno y este proceso de recuperación de comisiones internas, de recuperación de delegados, de luchas que se están produciendo para renovar las direcciones, que de alguna manera nos hacen llevar a una década del 70, donde se produjo una enorme recuperación de organizaciones obreras de manos de la burocracia, pero con quizás la ventaja de que tenemos una dirección más consciente, más instalada, y de que los trabajadores, contra lo que le han dicho en mucho tiempo, están empezando a hacer política. Y si hacen política y se plantean el tema de hacer una alternativa política, están dando el paso más importante de su existencia, porque todos los que estamos acá somos luchadores, pero lo más importante es ser un luchador consciente por la revolución socialista. Nada más.